Bien, un gran saludo para todos los seguidores y lectores de Unión Editorial Colombia. Quien les habla, Gilberto Ramírez, director y gerente de la editorial. Y un enorme gusto de tener aquí de nuevo a uno de nuestros autores, a Daniel Reisbeck, quien nos va a compartir un poco lo que ha sido una lección en torno a los 10 años, ¿cierto?, de lo que fue su candidatura a la alcaldía de Bogotá por el entonces recién fundado Movimiento Libertario. Y bueno, de temas de actualidad que lo hemos visto muy activo, Daniel, al respecto. Entonces, pues nada, una gran bienvenida, un saludo y de nuevo un gusto estar con usted. Perdón, creo que se me fue la conexión un segundo, pero ya regresó. Pero en todo caso, muchas gracias, Gilberto, por la invitación. Un placer hablar con usted como siempre. Pues Daniel, entendemos que han sido 10 años, ¿cierto?, desde lo que fue esa candidatura pionera en Colombia en torno a la alcaldía de Bogotá, con una situación hasta cierto punto parecida a la de hoy. En ese entonces estábamos hablando de una alcaldía saliente de Gustavo Petro, que fue mejor dicho, un problema en muchos niveles, ¿cierto? Muy criticada por muchos frentes y pues por supuesto usted no fue la excepción en ese caso. Bueno, hoy en día lo tenemos de presidente con los mismos problemas, pero pues a la escala de orden nacional, inclusive con otros temas agravados. ¿Qué consideraría usted, Daniel, que vale la pena tener en cuenta de lo que fueron esos 10 años, hace 10 años, lo que fue esa candidatura y las lecciones que podemos sacar al día de hoy con los retos, que algunos siguen siendo los mismos, otros pues han cambiado, otros nuevos han aparecido, entre otras cosas? Bueno, pues para hablar de lo primero que mencionó, pues sí hay el paralelo que menciona con el hecho de que esa campaña se llevó a cabo cuando Petro todavía era alcalde de Bogotá, lo mismo que está sucediendo ahora a nivel nacional. Y de hecho, pues cierta manera sorprendente, aunque de cierta manera tampoco tanto, que Petro haya llegado a la presidencia. Cuando Petro salió de la alcaldía de Bogotá, el nivel de aprobación, según algunas encuestas, si no recuerdo mal, estaba alrededor o inclusive por debajo del 20%. Entonces, digamos, el consenso era que lo hizo muy mal en Bogotá. Entonces, realmente sorprende ya sea su capacidad de recuperarse de eso o también habla de lo mal que lo hicieron otros gobiernos que le dieron el espacio a Petro para que después de semejante alcaldía tan desastrosa pudiera ganar la presidencia. Bueno, o falta de atención en general, no solo en el resto del país, sino en Bogotá también, porque Petro ganó la elección en Bogotá. Entonces, digamos, donde sí creo que hay un paralelo, digamos ya en cuanto al tema libertario, es que creo que el extremismo de Petro izquierdista sí le dio, y estatista sí le dio un espacio a estas ideas en ese entonces, pues un espacio pequeño, pero creo que la campaña hizo lo posible por, sobre todo, introducir estas ideas en sociedad o a un nivel, de hecho, bastante alto, porque, por ejemplo, al poder participar en los debates o poder ser uno de los candidatos que llegó al día de la votación, al estar en el tarjetón, porque mucha gente habla, se concentra únicamente en el resultado, pero en ese entonces, igual como ahora, empiezan muchos candidatos, al tarjetón terminan siendo pocos. Entonces, en esa ocasión, dos casos, tanto Carlos Vicente de Rú como Mercedes Maldonado, del Partido Verde y bueno, lo que era, ni me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, y lo, Progresista, si no estoy mal, todavía. no, progresistas era lo de Petro. Entonces, por ahí iba Mercedes Maldonado, que Sí. Petro, pues no, al final no la apoyó y terminó apoyando a Clara López. Y Carlos Vicente, los verdes no la apoyaron y los verdes terminaron apoyando a Rafael Pardo, pero el hecho de llegar al tarjetón creo que fue bastante importante, y el hecho de, más importante aún, fue conseguir las firmas. Claro. eh, Nos tocó conseguir más de 100.000 firmas para poder inscribirnos, y de hecho muchos comentaristas, periodistas y demás nunca pensaban que nosotros, sin cero estructura, muy, muy pocos recursos,
poder conseguir esas 100.000 firmas y que resultaron siendo válidas la mayoría, o por lo menos el 50% para poder inscribirse. Eso de por sí fue un logro, pero pues eso digamos en términos simplemente logísticos. Claro, Y en términos ideológicos, programáticos, pues, de nuevo, poder estar en esos debates, poder decir cosas como, si en televisión, poder decir que hay que privatizar todas las empresas de públicas de Bogotá y aplicar lo mismo a nivel nacional, porque el Estado no debería tener ninguna empresa. Eso, digamos, aún creo que sigue siendo un tabú en Colombia hasta cierto punto. Y también resaltaría mucho la propuesta que yo venía trabajando inclusive mucho antes de la candidatura de alcaldía de pasar a un modelo casi de 100% de colegios en concesión o del voucher o el cheque escolar y básicamente acabar con lo que sería la Secretaría de Educación, que terminaría siendo redundante, y sobre todo permitir que los padres en los colegios pudieran escoger el tipo de educación que quieren para los hijos y que no se lo imponga una Secretaría de Educación, un secretario de Educación o un alcalde. Y bueno, eso es una propuesta que todavía no se ha implementado, pero lo curioso de esto, y solo digamos para terminar esta primera parte, para mí el modelo, porque recordemos que eso fue mucho antes inclusive de mi ley. En ese entonces yo creo que ni siquiera conocía mi ley. Y para mí el modelo siempre fue Ron Paul ujú, en Estados Unidos, que tuvo estas dos candidaturas. Inclusive, bueno, tuvo una antes con el Partido Libertario a la presidencia, pero fue precandidato a la presidencia en el Partido Republicano en el 2008-2012, con una agenda completamente libertaria entre otras cosas, y lo que a mí me llamó, y de hecho yo me volví liberal libertario gracias a Ron Paul, antes no conocía las ideas, así fue como me introduje a estas ideas y conocí autores como Hayek y Mises gracias a Ron Paul por ejemplo, el Instituto Cato, donde luego trabajé 3 años, todo gracias a esa campaña. Y una de las propuestas principales de Ron Paul era llevar a cabo una auditoría de la Reserva Federal y cerrar la Reserva Federal, pero primero llevar a cabo una auditoría. Y bueno, después obviamente no ganó ninguna de esas campañas, pero le fue muy bien a nivel de ideas, creo. Y en los últimos días parece que lo que está pasando ahora con Elon Musk en este departamento de eficiencia gubernamental, una de las ideas que está avanzando es poner a Ron Paul para hacerle la auditoría a la Reserva Federal, al Banco Central en Estados Unidos. Entonces, eso también implica que las ideas eran las correctas, era por ese camino. Hay veces simplemente se demora más de lo que uno piensa para poder implementarlas. Y bueno, es posible que eso también sea en Colombia o algo similar sea en Colombia. y de eso me consta bastante, Daniel, dado que yo soy testigo justamente de esos avances en estos 10 años. Así como usted pues se introdujo en estos temas con Ron Paul, pues yo en buena medida también me introduje en ellos gracias a usted. Entonces, desde hace 10 años puedo dar fe de estas cuestiones, inclusive de las burlas o críticas, inclusive de personas que uno diría, inclusive son cercanas a cierto espectro de estas ideas que veían que o esto no era viable o esto era mejor para cierto tipo de países, o mejor dicho, puede que eso tenga recepción, pero en países ya llevados en el desastre del socialismo, en ese entonces pues lo de Venezuela estaba estallando con fuerza, ni hablar hoy en día, ¿sí? Y Argentina pues estaba en ese camino tortuoso que ya sabemos a dónde pues la ha llevado y que ahorita con Milei pues parece estar corrigiendo rumbo. Pero lo cierto es que no han sido 10 años en vano. Eso de todas maneras es bien valioso de tener en cuenta y más ahora cuando pues podemos ver precedentes de cómo se cuestionan cosas tan claves como los bancos centrales, por ejemplo, algo que en Colombia todavía sigue siendo tan difícil, pero pues Así es. definitivamente no es imposible. Ahí me gustaría, ya pasando, digamos, muy rápido a temas del hoy, porque 10 años, como hemos visto, pues pasan rápido, ¿cierto? Y, y de todas maneras hay muchos retos al frente de lo que es el avance de las ideas de la libertad y más en Colombia. Para nadie es un secreto, propiamente 2025 ya es un año electoral en forma. Las campañas se están definiendo, ya hay candidatos pues definidos, ¿sí? Y en general, pues digamos que todo el clima de opinión pública en lo que concierne al seguimiento político
está la expectativa de cómo cierra este gobierno de Gustavo Petro, que eh, no pierde la capacidad de sorprendernos para mal, creo yo, ¿cierto? Cada crisis es de verdad peor que la anterior y este año sin duda empezaron con fuerza unas cosas que pues o el país no había vuelto a ver en esa magnitud o definitivamente no había visto, ¿sí? Entonces, pues a muchos nos sorprendió dentro de las personas que nos dedicamos a estos temas de la ciudad de la libertad en Colombia, el mensaje de su apoyo a la candidatura de María Victoria Dávila, más conocida pues como Vicky Dávila, quien venía de haber hecho un trabajo de seguimiento y de crítica, ¿cierto?, al gobierno desde la dirección de Semana, a la cual renunció pues el año pasado. Y bueno, ahorita está de candidata. Y en un anuncio en el que menciona cuatro de sus eh, asesores del equipo económico, pues está mencionado usted, Daniel, también Axel Kaiser, un autor también nuestro y una persona muy querida de nuestra casa. Entonces, ¿qué nos puede comentar un poco sobre el tema? ¿Qué expectativas pues, se tienen al respecto? Y bueno, pues todavía hay Claro. un largo trayecto, ¿no? De acá al 2026, que es propiamente el año de la selección. Yo diría que, claro, porque usted mencionaba antes el caso de Argentina y como simplemente se veía como un país unos 10 años atrás que tal vez no era todavía un caso del desastre total como Venezuela, pero ciertamente parecía que iba en ese camino. Y después, bueno, vino el gobierno de Mauricio Macri, que fue, esa elección fue creo que el mismo día de la elección, o en los mismos días, en todo caso, de la elección a la alcaldía en el 2015 de Bogotá. En octubre del 2015 se eligió Macri. O sea, eso trajo gran esperanza, pero muy similar a lo que pasó con Iván Duque en Colombia, o inclusive uno diría un Sebastián Piñera en Chile, Guillermo Lazo en Ecuador. Fue un gobierno que trajo esperanza, que llegó con algunas buenas ideas, pero que decepcionó completamente, tanto que condujo al retorno del kirchnerismo. Ajá, Y ahora decir, no dicho, cuando eso estaba sucediendo, cuando ya Macri le estaba yendo mal y cuando volvió, cuando ganó Alberto Fernández y con Cristina Kirchner de vicepresidente, pues nadie jamás creo hubiera pensado que unos años después Argentina iba a ser un faro mundial de ideas de la libertad y del liberalismo libertario. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 2 años. Y para mí fue muy importante también, muy interesante verlo desde Quito, donde estaba, digamos, analizando toda la política de la región. También pues con muchos amigos allá en Argentina. Entonces, yo creo que eso ha cambiado todo, por supuesto. Y las ideas de la libertad tienen una fuerza muy importante en este momento. Creo que en buena medida Axel Kaiser llega a la campaña de Vicky Dávila por esto, porque, pues, por su gran trabajo y que ya está mostrando resultados, no solo en Argentina, sino también en Chile, donde, como usted sabe, el hermano de Axel también en muy pocos años, muy rápidamente, ha surgido pues está entre los primeros en las encuestas para la presidencia en Chile el año entrante. Entonces, por un lado llega Axel y el hecho de que llegue Axel, pues me parece que es un mensaje muy fuerte de que esas ideas se están tomando en serio en esta campaña. Y pues yo llego también creo que a reforzar eso y a aportar lo que pueda desde el punto de vista colombiano, digamos de lo que he hecho en política en Colombia, de lo que alcanzo a conocer de cómo funcionan las cosas. Yo llevo hablando muchos años de un problema que no se habla en Colombia. Pues usted mencionó lo de la crítica del Banco de la República, que en general no se hace, se considera que es un banco central independiente, súper técnico, súper responsable. Y hasta cierta medida es verdad, porque pues no ha sido algo como Venezuela o Argentina. Creo que en Argentina, por ejemplo, les hubiera gustado tener algo similar al Banco de la República. Pero el punto es que si usted lo compara con otras opciones de la región, inclusive países vecinos, la inflación sigue siendo bastante alta, comparado sobre todo a la opción de países dolarizados o países con plena libertad monetaria, como podría ser Perú, por ejemplo.
Y eso es algo que nunca se ha permitido en Colombia. En Colombia el monopolio del peso es extremadamente estricto y es algo que no se discute, ¿no? Hay toda una industria de economistas o pronosticadores de qué va a pasar con el dólar mañana, en 2 semanas, en un mes, pero de hecho, nadie hace la reflexión de que eso no es necesario. Uno puede tener, inclusive si uno mantiene el peso, uno puede tener acceso a otras monedas que hacen que esa discusión sea muy poco relevante, como debería ser, y eso protege la capacidad de compra de todos los colombianos, si se permite. Entonces, pues yo venía con esta crítica hace mucho tiempo, pero también con la crítica de que cuando uno mira siempre se habla de estas reformas tributarias que se hacen prácticamente todos los años o cada año y medio, y siempre el consenso en la academia y en el periodismo y en la política es que el recaudo no alcanza, que los impuestos no son suficientes. Por eso terminamos con unos impuestos ahora a nivel corporativo, es mucho más alto el nivel en Colombia que el nivel en países escandinavos, Mm. mucho más alto que en Estados Unidos, mucho más alto que en Irlanda. Entonces, eso es absurdo, eso es ridículo. Cuando uno tiene un país como Colombia con problemas de FARC, ELN, Clan del Golfo, etcétera, usted tiene que hacer la inversión lo más atractiva posible, con las tasas más competitivas y tenemos las menos competitivas. Eso es pegarse un tiro en el pie antes de que empiece la carrera. Entonces yo le he mirado desde la crítica, el problema no es la falta de impuestos, todo lo contrario, los impuestos son excesivos, el problema no es la falta de recaudo, el recaudo y los ingresos totales del Estado han aumentado de manera exponencial en los últimos 25 o 30 años, exponencial. El problema que nunca nadie mira es que el gasto ha crecido aún más. Entonces Claro. siempre hay una brecha entre el gasto y el recaudo y los ingresos totales del Estado y por eso es que hay un déficit crónico. El último año sin déficit en Colombia fue en 1993. Entonces, todos los años hay un déficit y esa brecha se cubre con deuda, por eso la deuda ahora también es tan alta y con más impuestos, sobre todo, que nunca alcanzan. Pero lo que hay que hacer es bajar el gasto, es reducir el gasto y que el gasto eh, corresponda a los ingresos del Estado. Y el problema es que en Colombia hacen presupuestos sin tener en cuenta la relación de una cosa con la otra. Entonces, pues yo llevo con, y eso conduce a una serie de otros problemas. Eso conduce a, por ejemplo, la depreciación de la moneda, que es otro tema, otro problema de, a nivel monetario, que tampoco se habla mucho, pero es que en 1990 el dólar estaba alrededor de 600 pesos, 1990-1991. Entonces, pasar al nivel de 4.000, 5.000 es una depresión tremenda y eso lo que significa es que prácticamente todos los años, y pues obviamente hay altibajos, entonces hay años donde se fortalece según ciclos de materias primas y demás, pero digamos la tendencia es muy clara, que hay una política de moneda débil y cuando uno tiene una política de moneda débil, pues básicamente está empobreciendo a la gente todos los días, sobre todo a la gente que no tiene acceso a moneda fuerte, que es la mayoría, o que tiene acceso limitado. Entonces, digamos, yo tenía una crítica al establecimiento y creo pues que se haya considerado estas cosas y también se le dé prioridad a algo como una propuesta de reducción del Estado en la cual estamos trabajando. Todavía no se ha presentado en detalle, pero estamos trabajando. Pues simplemente es una señal muy clara de que sí se están tomando en serio estas ideas y que claramente es el camino para que Colombia crezca, porque dice que Colombia tiene que crecer. Crecer al 2%, 3%, pues es mejor que no crecer, pero es insuficiente para un país como Colombia, ¿no? Entonces, un país como Colombia tiene que tener un crecimiento acelerado durante muchos años para poder dar un salto hacia el desarrollo, hacer lo que hizo Chile, por ejemplo. Eh, y la única manera de hacer eso es controlando el gasto público, reduciendo los impuestos, con libertad económica, trayendo libertad económica, que en Colombia, si usted mira los índices, pues le ha ido bastante mal en libertad económica, pese al relato de la izquierda de que es un país neoliberal. Y bueno, podemos hablar de el sinsentido que es el término neoliberal, pero digamos, para resumir, creo que simplemente son señales de que las ideas de la libertad se están abriendo en Colombia y me parece que es muy buena noticia. Daniel, y es frente a eso último, creo que es muy claro el que estamos presenciando es una crisis del modelo que ha gobernado Colombia desde las últimas décadas. Yo me atrevería a darle hasta fecha propia, y es con esta idea de que nosotros nos organicemos como un Estado social de derecho.
Algo que además conecta muy bien con lo que desde Argentina y otros lugares se ha dicho. En el caso de Argentina, pues directamente desde el presidente antes y siendo todavía presidente, ¿sí? Y es que el problema es cultural, en la medida en que la gente cree que tiene derecho a cosas que no son derechos, ¿sí? Y eso, digamos que independiente de una buena gestión que se pueda dar o una buena política que se pueda dar, si la ciudadanía no acepta las razones por las cuales esas cosas funcionan, ¿cierto? Y más bien reclama otras cosas que lo que hacen es comprometer el éxito de las políticas exitosas, pues no hay éxito que valga. El caso de Chile es muy contundente, ¿no? Muy a pesar de todo lo que hicieron bien desde hace un buen tiempo, eso se puso en cuestión con la presidencia actual de Boric, inclusive antes con Bachelet y con otros. Y eso es una amenaza que pues en Colombia hemos visto, ¿no? Porque alguien podría creer que lo de Petro fue una pesadilla de 4 años, de la cual vamos a salir, pues básicamente en el mismo tiempo, ¿cierto? Y creo que es más complejo por lo que usted acaba de mencionar, porque pues han sido también los errores acumulados de gobiernos previos que pues explican lo que el presidente actual está haciendo y quienes lo siguen pues también están esperando que los gobiernos hagan, ¿no? Lo cual es muy complicado. No sé en esa medida, pues hasta qué punto si la misma persona de Vicky Dávila y obviamente todos quienes estén ahí rodeándola y demás, o inclusive en los escenarios en los que han podido interactuar con empresarios, con periodistas, con ciudadanía en general, no sé cómo sea la dinámica ahorita, pues tenga conciencia de esta crisis del modelo o de que es algo pasajero de lo que vamos a salir en 2026 desde que simplemente Petro ya no esté en la presidencia. Pues yo creo que tanto lo que se ha dicho internamente como, digamos, lo que ha dicho Vicky Dávila en entrevistas es que, claro, hay que salir de Petro, hay que recuperar el país de esa manera, porque lo que está pasando es un caos, pues, económicamente, la crisis fiscal ya es real. Mejor dicho, lo que yo venía diciendo del déficit crónico, eso viene hace décadas, pero pues Petro lo está exacerbando y pues el déficit actual es similar al del 2020, que digamos es el único que uno diría es más o menos justificable. Sí, Ahora no estamos en una situación ni remotamente similar. Y pues ni hablar de la situación del orden público, que estamos prácticamente regresando a los 90. Entonces claramente hay que ganarles y hay que eh, llegar a ordenar la casa un poco, pero por otro lado está muy claro que no se puede volver tampoco a lo que había antes de Petro. Tampoco lo hicieron bien. Es decir, es que Petro, la reflexión importante que yo creo que no se ha hecho suficiente, sobre todo en la derecha en Colombia, es por qué ganó Petro. Claro, yo creo que ellos parten de la base que sí, fue una, digamos, sí, un accidente, tal vez. No fue un accidente, es que yo recuerdo, sí, hace 5 años, 6 años, la retórica en la derecha, o una buena parte de la retórica, es que Petro nunca va a ser presidente, Colombia no es Venezuela, nunca va a ganar Petro. Yo siempre pensaba que Petro sí podía ganar, hubiera podido ganar en el 2018. Entonces, pero al tener mejor dicho, se pasó la retórica de Petro nunca va a ser presidente a oposición a Petro, pero únicamente a Petro, muy personal, bueno, y en cierta parte de las políticas, pero no se ha hecho la reflexión de por qué ganó Petro. Y yo creo que es por las razones que yo dije anteriormente, era un modelo, fue un rechazo a un modelo, y yo creo que en la parte económica, así no se ha expresado explícitamente, a un modelo de estancamiento, un modelo de bajo crecimiento. Entonces, yo creo que sí está, por lo menos en esta campaña, sí está la conciencia de que hay que ganar, pero tampoco se puede volver a lo que había antes. Toca eh, implementar un modelo de crecimiento. Así, el político, ningún político le puede decir, yo voy a hacer esto para que la economía crezca al 6%, al 7%, al 8%. Pero lo que sí puede hacer, o lo que sí se puede hacer desde la presidencia, por ejemplo, que también pues, requiere otros apoyos, pero es crear las condiciones básicas para que el mercado florezca y los tomadores de riesgo, los generadores de riqueza en el mercado, en industrias que inclusive nosotros no nos imaginamos en el futuro, creen ese crecimiento y generen ese crecimiento
económico. Pero lo que no se puede hacer es decir, ah, bueno, vamos a llegar, entonces estas van a ser las industrias que van a ir. Pues el político no sabe, el político no sabe. Eso es, digamos, escuela austriaca, nivel básico 101, ¿no? Es la fatal arrogancia pensar de que el político o el burócrata, el planificador sabe qué es lo necesario para que prospere un país. No, lo único que hay que hacer es crear las condiciones mínimas de derechos de propiedad, de reglas de juego claras, impuestos bajos, competitivos, para que el mercado florezca. Y creo que eso sí está bastante claro dentro de la campaña. Y hay algo muy importante de lo que me está diciendo que yo quisiera destacar y hasta qué punto usted me confirme. Si hay una apuesta decidida a lo que es la reducción del gasto público, se entiende entonces que obviamente la crítica de este presidente no es sencillamente por ser un incompetente, porque ¿a qué me refiero con esto? Muchos piensan que simplemente es que Petro está mal rodeado, que tiene un gabinete de aficionados o si se quiere de ultrapartidarios y demás, y que lo que hace falta de Colombia, de nuevo, como aparentemente ha habido en otras épocas, es que llegue gente correcta, ¿cierto? Que inclusive el mismo Gustavo Petro tuvo en su gabinete gente pues preparada, no sé, entonces hay gente que invoca lo que fue la labor de José Antonio Campo en el Ministerio de Hacienda, con una reforma tributaria que va totalmente en contravía, estoy seguro, de lo que ustedes propondrían y particularmente Daniel ha criticado y demás. Pero esa idea, digamos, sí circula, no va a decir que en el sentido común de las personas, estoy seguro la mayoría de las personas sabe que el Estado es corrupto y poco se beneficia de él, y es más lo que lo molesta que lo que le permite hacer algo, en fin. Pero entre cierta gente, digamos, clases medias o ilustradas, si se quiere, o lo que usted ha denominado en uno de sus artículos, Daniel, los pepoucos, ¿cierto? Que como los gatos caen parados en todos los gobiernos, ¿cierto? Recomendando políticas que, como no fueron ellos los que la implementaron directamente, entonces obviamente puede que no funcionara, ¿sí? Entonces, la reducción del gasto público significa eso, que cada vez tengan menos poder de decisión gente que independiente de lo incompetente o no, pues no tendrían que decidir por los demás, ¿correcto? Claro, pues, a ver, varias cosas. Lo primero que usted dijo es muy importante y es algo que no se habla, porque yo también veo la narrativa dentro de la derecha, que el problema de Petro es que no sabe ejecutar, que inclusive no ejecuta presupuesto, que es incompetente. Pero esa es una lectura completamente errónea y muy peligrosa, porque si ese es el problema, entonces lo único que hay que hacer es reemplazar a Petro por otro socialista, pero que sí sea más juicioso. Sí, ¿No? Que simplemente las ideas. Y no, el problema de Petro, pues yo creo que la incompetencia es como la cereza sobre el pastel. claro. Pero el problema es, y gracias a Dios es incompetente, porque pues las implementa bien, pero el problema son las ideas, es lo que hay detrás. Entonces, hay que llegar con una serie de ideas completamente diferentes e implementarlas bien. Entonces, digamos, yo lo que hago, lo que estoy haciendo dentro del equipo para presentar una propuesta, que pues tampoco va a depender de mí, porque lo tiene que decidir en últimas la candidata, yo estoy mirando línea por línea el presupuesto y mirar qué es lo que hay ahí. Y uno se sorprende y pues no le puedo adelantar nada, pero unas entidades que muy poca gente sabe que existen, que no creo que tengan justificación, y eso es lo que hay que mirar, y eso es lo que está pasando también en Estados Unidos con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, y eso es lo que va a tener que pasar en Colombia, creo yo. Entonces hay que mirarlo, casi que peso por peso, centavo por centavo, mirarlo muy bien y ver qué se necesita y qué no se necesita y con base en eso presentar un presupuesto de nuevo, que sea acorde a los medios del Estado, a los ingresos que tiene el Estado. Y yo creo que hay que empezar por eso, y eso es, digamos, una medida que empieza a generar la libertad económica. Hay otro tema en Colombia que no se habla y es que hay incentivos perversos de todo tipo. Entonces, como el Estado es tan grande, y bueno, ahí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Porque, como se dice, los pepobucos, los que yo llamo, que para los que no saben son, digamos, un poco lo que mi ley llama la casta. Entonces, Sí. pepobucos son periodistas, sobre todo de izquierda, políticos, burócratas y académicos. Y siempre la narrativa es, no, Colombia, es que
el recaudo tiene que aumentar porque sigue siendo muy bajo, porque solo recaudamos el 19 o el 20% del PIB, mientras que Dinamarca recauda el 48% y los países escandinavos por encima del 40, por encima del 35. Y eso es una lectura completamente equivocada porque, primero que todo, hay varios países, inclusive dentro de la OCDE, que por cierto, yo creo que es un error que Colombia esté en la OCDE, pero inclusive dentro de la OCDE hay varios países, por ejemplo, anglosajones, que tienen el gasto por debajo del 30%. ¿Y por qué no miramos un país como Irlanda, que básicamente tiene el recaudo, más o menos el mismo nivel de Colombia, 20, 21, 21%, y es un país que ha crecido el PIB per cápita enormemente en los últimos 30 años, mientras que Colombia en los últimos 10, 15 se ha estancado? ¿E Irlanda cómo lo ha hecho? Pues con unos de los impuestos corporativos más bajos del mundo. De hecho, la misma OCDE quiere obligar a Irlanda de que suba los impuestos para que no sea competidora de Alemania y Francia. Entonces hay que mirar más bien cuáles son los casos de éxito. Y la otra cosa que uno no puede comparar es, usted no puede comparar un país donde la base tributaria es muy por encima del 50%, como en casi todos los países desarrollados, como un país donde Colombia, donde, si no estoy mal, alrededor de 6 millones de personas naturales pagan el impuesto de renta. Entonces, Mm. estamos hablando de unas bases tributarias incomparables en términos porcentuales. Entonces, todo eso que dicen los pepobucos digamos, son falsas dicotomías. Entonces, hay que empezar por ahí para, digamos, darle la vuelta al debate. Pues Daniel, es un reto formidable lo que se tiene aquí en adelante, porque no solo son acumular 10 años de combatir contra, mejor dicho, una conspiración contra la libertad en Colombia, que ha habido desde hace tanto tiempo, y de la que inclusive se mantienen rezagos dentro de los que uno buscaría que ayudaran pues, a combatir en esto. Pero bueno, Pero tenemos, miremos solo eso, mire toda la burocracia que se creó bajo Juan Manuel Santos, bajo claro, los gobiernos. ¿Y alguien cree que el Estado funciona mejor después de todo eso? Yo no creo que haya evidencia de que funcione mejor el Estado, de que sea más eficiente. Seguramente el caso es el contrario. Entonces, solo para empezar por ahí, no dicho, ¿qué hay para recortar? Hay mucho para recortar. bastante. Y podríamos empezar con el Ministerio de la Igualdad, que es un Ah, bueno, pero despropósito solo desde su nombre, ¿no? ese igual ya sale porque eh, la Corte ya, digamos, anuló su creación en primer lugar. Desafortunadamente no entiendo por qué no se puede anular inmediatamente, hay que esperar, pero ese ya se va, pero pues ese es solo un ejemplo. De los Duque tantos. Bueno, creó otros ministerios que yo efectivamente, diría que también son innecesarios. Es que usted mira el Ministerio del Deporte, bueno, Estados Unidos es el país que por lejos más medallas de oro tiene en los Juegos Olímpicos y no tiene Ministerio del Deporte. Entonces, lo que pasa es que si usted mira el Estado colombiano, uno lo puede de cierta manera dividir, ya cuando uno lo mira en detalle, y hay, digamos, burocracia y fortines políticos izquierdas, de izquierda, progres, todo lo que es prosperidad social, todo ese tipo sí, de entidades y cosas, y hay una cantidad, pero también usted puede mirar, digamos, fortines políticos, entre comillas, de derecha. claro, Y entonces hay que cortar de ambos lados. claro. Por lo menos en la medida en que nos vayamos llevando ese diagnóstico en lo que va de este año y ya en el siguiente con las campañas en forma, pues sin duda nos llevaremos sorpresas y sobre todo una gran lección en materia de días de la libertad que tanta urgencia hacen falta en Colombia, ¿cierto? Pues Daniel, por tiempo ya estaríamos sobre el final de esta entrevista, una conversación pues que ha sido muy provechosa, que seguro se seguirá replicando en la medida en que pues todo esto crezca en eventos, en lo que haya que hacer, ¿cierto? En torno a defender estas cosas de las que hemos venido hablando y pues darle las gracias. No sé si usted nos quiera despedir con un mensaje, con una recomendación, con un consejo para lo que No, viene. más bien un favor, les pediría un favor, bueno, tanto a usted como a todos los que escuchen o vean esta entrevista, que si tienen ejemplos o recomendaciones de entidades poco útiles o absolutamente inútiles
o regulaciones que simplemente entorpecen la vida diaria, que entorpecen el comercio, la generación de riqueza, que me escriban y me cuenten, porque es lo que estoy dedicado a mirar eso para lo más pronto posible presentar una serie de recomendaciones a la campaña, a la candidata, y como digo, pues en últimas que se acepta, que no se acepta, depende de la candidata, pero por lo menos ahí estarán las recomendaciones. Claro que sí, Daniel, se las haremos llegar y pues a las redes que usted nos sugiera y nos habilite para eso. Entonces, cuente con eso. Yo de hecho le haré una recomendación especial, no solo de reducción de gasto público, sino inclusive de fusionar entidades. Perfectamente en Colombia pueden quedar 6 ministerios perfectamente funcionando y no los 19 que tenemos actualmente. ¿Sí? Exactamente, Entonces, y eso es algo que también se puede hacer, que es, mejor dicho, que es factible y que no requiere, digamos, una gran reestructuración ni así hablar es. a nivel constitucional. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estamos mirando y ese es el tipo de propuesta con la que vamos a salir. Estupendo. Pues Daniel, muchísimas gracias y en otra oportunidad podremos retomar sobre estas ideas y por supuesto haremos replicar este mensaje que usted nos da de hacerle llegar cuanta idea, propuesta y demás nos sirve para hacer avanzar la libertad en Colombia que tanto falta hace. Perfecto, mil gracias, Gilberto.